Hola, buenos días a los estudiantes del Colegio CS Popayán. Esta clase va dirigida al ciclo 5, estudiantes de grado 10º y 11º. La clase es de biología y como pueden ver en la diapositiva número 1, entonces vamos a hablar sobre generalidades de la genética y la biología molecular. Bueno, para ir entrando pues en materia, entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer 4 términos básicos a lo largo de estas clases y los vamos a definir pues de maneras generales para que ustedes los vayan pues incorporando como tal, se vayan familiarizando con ellos. El primero es la genética, entonces ahí dejo una definición simple para que ustedes la puedan leer, pero entonces la genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar todos los caracteres hereditarios que se van transmitiendo de generación en generación. Eso quiere decir que un organismo tiene la capacidad de transferir caracteres a toda su descendencia, ¿sí? Y que eso se va a repetir en las generaciones siguientes. Allí hay que trabajar otros términos adicionales, pero entonces, para ir entrando en materia, si un carácter se repite de generación en generación, quiere decir que tenemos una herencia dominante. Cosas como el color de la piel, el color del pelo. Si vemos que hay un patrón familiar que se empieza a repetir de generación en generación, pues entonces a eso le conocemos como herencia, y esa herencia no es más que la misma genética. Por otro lado tenemos la biología molecular. En este caso estamos hablando de una disciplina científica cuyo estudio o el objetivo es prácticamente encontrar la función y la composición de esas moléculas biológicamente importantes. Entonces en este caso tenemos que considerar al ADN e igualmente al ARN, ¿sí? Porque estas dos en su conjunto pues interesan a la genética. Y hablando ya en el campo molecular, teniendo en cuenta el ADN y el ARN, pues es como se ha podido realmente comprobar gracias a la biología molecular cómo es que funcionan los genes, cómo se da la regulación, cómo se da la síntesis intercelular de enzimas y otras proteínas. También podemos ver realmente cuál es la composición de las enzimas y toda una serie de procesos bioquímicos que son importantes para no solamente reconocer el funcionamiento molecular, sino también reconocer el funcionamiento biológico de todas las macromoléculas y toda la célula en general, lo cual repercute obviamente en nosotros. Bueno, también tenemos acá la genética de poblaciones, o sea, después de haber reconocido la genética y la biología molecular, entonces aparece el hecho de reconocer otro aspecto importante, y es la genética de poblaciones. ¿Qué es? Pues es un campo también de la biología que se encarga prácticamente de estudiar la composición genética de todas las poblaciones y cómo esa composición genética ha generado intervención en esos factores evolutivos. Porque a partir de la genética de poblaciones es como se ha ido constituyendo y organizando las diferentes teorías que permiten entender toda la variabilidad que existe en las diferentes poblaciones de seres vivos. Y por último tenemos la genómica. La genómica ya es un campo interdisciplinario. Interdisciplinario ya quiere decir que no solamente aplica la biología, sino que aplica, por ejemplo, la ingeniería, la medicina y otras series de disciplinas que tienen como objetivo principalmente
es el estudio completo, específicamente del ADN. ¿Sí? Tiene como objetivo la caracterización y la cuantificación de los genes. Tienen también la posibilidad de dirigir o reconocer la producción de proteínas, de las moléculas mensajeras, y una de las cosas que ha sido muy común en los últimos tiempos y algo que ya hemos venido hablando, la genómica se encarga prácticamente de la secuenciación y el análisis de los diferentes genomas. Entonces, la genómica pues ha generado toda una revolución en la investigación, porque nos ha permitido reconocer y comprender los sistemas biológicos más simples, pero también los sistemas biológicos más completos gracias a la secuenciación de los diferentes ADNs. Entonces ahí tenemos 4 definiciones de términos que a lo largo de todas estas clases los vamos a tener que considerar. Bueno, a continuación tenemos prácticamente un paralelo, ¿no?, de lo que ha sido el reconocimiento de la genética desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, se plantea 2 momentos fundamentales para reconocer cómo se empezó a estudiar esto de la herencia. Entonces arranquemos por algo a lo que se le ha denominado la genética clásica. ¿Qué es? Pues al ser una genética clásica, entonces estamos hablando de que en ese momento histórico pues no había biología molecular, o sea, no teníamos herramientas o no se contaban con herramientas tecnológicas adecuadas. Aparece en este caso un monje de nombre Gregorio Mendel, quien se encargó de observar, analizar y estudiar a partir del estudio en unas arvejas cómo se generaban procesos de herencia, ¿sí? Y a partir de esos procesos de herencia él pudo establecer a lo que hoy se le conoce como las leyes de Mendel, ¿sí? Esto no quiere decir que ya se hizo y se dejó, no, porque todavía se siguen usando. Tiene aplicaciones sobre todo en la agricultura y en la mejora genética, ¿sí? Se sigue utilizando porque incluso el hecho de que sea clásico no quiere decir que sea obsoleto, no, por el contrario, es la base fundamental o ha sido la base fundamental para poder ir entendiendo todo el proceso genético como tal. Y por el otro lado, como ya hablamos, entonces aparece la biología molecular. Entonces, como ya vimos, prácticamente el descubrimiento del ADN ha sido fundamental para descifrar todos los procesos básicos en función de la génica, de cómo se organizan las proteínas y cuáles son las propiedades y la estructura del ADN. O sea, realmente la biología molecular lo que ha permitido es entender cómo funcionan los genes, entender de alguna manera cómo se pueden fragmentar, cómo es el proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? De esa manera, pues la ciencia ha ido avanzando. Se ha generado también gracias a eso algo que vamos a hablar después, que es la terapia génica. O sea, la biología molecular realmente ha sido de gran desarrollo o ha generado gran desarrollo en los últimos años porque con sus métodos pues ha permitido de alguna manera generar terapia génica en enfermedades humanas, y eso ha sido muy muy importante. Un ejemplo de ellos ha sido lograr curar esa inmunodeficiencia severa a varios niños, ¿sí? A varios niños. Entonces ahí tenemos
un comparativo entre la genética clásica, o sea, lo que se puede hacer a la vista, lo que podemos manipular realmente desde cruces sencillos con plantas hasta la llegada de la biología molecular, donde ya tenemos un estudio más acorde a la tecnología que tenemos hoy en día en referencia a reconocer, estudiar todo el ADN. Como dice allí, el flujo de la información, la regulación y todas las herramientas que se brindan hoy en día para poder estudiar los genes. Bueno, otro término que vamos a empezar a entender es un organismo modelo. La genética no tuviese los adelantos que tiene, no conoceríamos tanto de nuestras células, de nuestro ADN, si no se hubieran empezado a hacer estudios en organismos sencillos, en organismos de fácil mantenimiento, en organismos de fácil estudio y de ciclo de vida corto, como lo son los organismos modelos. ¿Por qué? Porque como dijo Monod, lo que es válido para una bacteria es válido para un elefante. ¿Eso qué quiere decir? Que poder entender lo que le ocurre a estos organismos que tienen un genoma simple, o sea que no tienen un número elevado de genes, es entender qué es lo que pasa en ese caso con los demás organismos. Entonces, entender todo el funcionamiento genético de los organismos modelos ha permitido reconocer los aspectos más importantes de la genética en organismos más complejos. Vale, entonces eso. Ahora, en el siglo XXI, pues, todos los avances que se hicieron desde Morgan, desde Mendel y desde otra serie desde Watson, desde Crick, entonces permitieron primero secuenciar el genoma. ¿Y qué es el genoma? El genoma no es más que el conjunto de todas las instrucciones genéticas que tiene que cumplir y tiene que desarrollar una célula. ¿Sí? Entonces, ese es el genoma. O sea, todos los organismos tienen un genoma diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, en los seres humanos, nuestro genoma está constituido por 3 millones de pares de bases. ¿Qué son los pares de bases? Pues son compuestos nitrogenados como la adenina, la guanina, la timina y la citosina, que son los que aparecen pues relacionados directamente con la formación del ADN. Entender todas esas, o reconocer todas esos pares de bases, esa organización, es lo que se ha denominado también genoma, pero ha formulado entonces en ese caso un nuevo concepto que es el transcriptoma, que son los genes que se encuentran o tienen la función de expresarse en una célula, ¿sí? Entonces, ¿qué es expresarse? Expresarse es que usted lo ve, o sea, el gen se muestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo así se muestra? Pues son los que se encargan en ese caso de la herencia o de determinar diferentes patrones o de características en cada uno de nosotros. Entonces, eso se llama transcriptoma. O sea, quiere decir que un gen se expresó. ¿Listo? Se ha expresado. Otro término que también hace parte de ese proceso es el proteoma. El proteoma pues es el conjunto de proteínas de un organismo que se sintetiza a partir de los genes que lo contienen. Entonces, ¿cómo así? Resulta que todo es una cadena, ¿no? Nuestro ADN, como él no puede salir del núcleo, una cosa que ya les conté, entonces lo que hace prácticamente es que genera un proceso de síntesis y genera ARN mensajero, ¿sí? Ahí vemos ya un gen expresado. Ese gen sale del núcleo, llega en ese caso a los ribosomas y empieza un proceso de síntesis de proteína. O sea, esa cadena de ARN se transforma en proteína, ¿sí? Entonces esas proteínas que cumplen unas funciones determinadas a partir de los genes que los contienen, entonces es a lo que le conocemos como proteoma, ¿vale?
Entonces ahí vamos siguiendo el camino. Entonces ahí vamos viendo que tenemos el genoma, conocer todos los genes, transcriptoma, cómo se lleva cuando el gen se expresa, y proteoma, las proteínas que se generan a partir de los genes. Bien. Y por último, entonces tenemos el metaboloma. El metaboloma no es más que el metabolismo de todas las reacciones bioquímicas y de los procesos físicos y químicos que ocurren en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Pues todos esos procesos están interrelacionados con nuestra vida y nos permiten, en ese caso, crecer, reproducirnos, mantener nuestras estructuras, responder a estímulos y demás. Entonces, cuando veíamos la película de Titán, todas estas cosas realmente son complicadas de alterar, ¿sí? Por eso era que yo decía que había que buscar información, y pues una de las respuestas por las cuales no es posible sería porque nos tocaría que alterar el genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma, o sea, todo, ¿sí? Entonces ese es el asunto. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos encontrado, pues nosotros no, o sea, los científicos han encontrado 2.500 metabolitos y 3.500 componentes de alimentos. ¿Qué permite eso? Conocer el estado del organismo y reconocer nuestras respuestas celulares, nuestros mecanismos de defensa y nuestros mecanismos de homeostasis. O sea, prácticamente reconocer cuáles son nuestro equilibrio. Entonces ahí tenemos otros aspectos importantes. En esta diapositiva podemos ver prácticamente desde lo micro hasta lo macro. O sea, si vamos observando de izquierda a derecha, entonces vemos que todos los organismos estamos formados por sistemas, los sistemas por tejidos, los tejidos por células. Que en nuestro caso todas las células tienen núcleo, y que dentro del núcleo celular existen unas estructuras que ya las conocimos en la sesión anterior de mitosis y meiosis, que son los cromosomas. Los cromosomas prácticamente son los contenedores del ADN, y que cada región que aparece señalada allí, en este caso, los cromosomas, cada sección de ADN que se colorea como les comentaba, pero llaman cromosomas, cada sección hace referencia a un gen. Y ese gen es el que al final va a determinar, o esos genes son los que determinan las características que podemos observar y las que no dentro de un organismo, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de cromosomas, a la complejidad de la célula, ¿sí? A la misma cantidad de genes que se procesen, entonces pues podemos ver o reconocer en ese caso cuál es el ciclo de vida de un organismo y cuál ha sido su proceso evolutivo. Entonces eso lo hemos podido entender, como ya les comenté anteriormente, gracias a esos organismos modelo, que al tener un genoma sencillo nos han podido brindar información sobre el conocimiento, no solamente del de ellos, sino de nuestro propio ciclo de vida y todo el proceso evolutivo que hemos tenido hasta este momento. Entonces es así como resulta de vital importancia empezar a reconocer el ADN como la molécula fundamental en la estructura de formación de cualquier ser vivo. Bueno, pues nada, la utilidad de las secuencias de los diferentes genomas pues permite realmente, a partir de esa secuenciación de cromosomas, reconocer cuál va a ser su comportamiento, ¿no? ¿Sí? Cuáles son sus posibles afecciones, cuáles son en ese caso, sus fortalezas, todo, realmente permite todo. En esta vemos un ejemplo, el que aparece señalado ahí, pues es el que hoy en día nos tiene bastante asustados, que es el COVID-19, que es como se le ha denominado, el coronavirus. Vemos que viene de un grupo de familia que son
todos virus que afectan el sistema respiratorio. Entonces, a partir de reconocer su complejidad, de reconocer su secuenciación de genoma, que en este caso es de ARN, pues se ha empezado a entender, ¿no?, cuál es el funcionamiento, cuáles son, digamos, las células que va a afectar, que ya sabemos que son principalmente las del tejido pulmonar. Entonces, el hecho de que se le diga, vea, hay que subir las defensas, vea tal cosa, entonces eso es lo que ha permitido que se entienda cuál es el funcionamiento de este virus en específico. Entonces, y entender de qué familia viene, ¿no?, dada su secuencia. Lo mismo nos pasa, o sea, entender las secuencias genómicas permite realmente poder entender, poder identificar de dónde vienen todos los, digamos que venimos pues de un ancestro común y que tenemos muchas similitudes con otras especies, ¿sí? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en unas plantaciones. A veces se hace experimentos, no sé, con maíz, y resulta que el maíz tiene como familia la caña de azúcar, al sorgo, a la soya. Entonces, entender qué ocurre con solamente el maíz sirve para reconocer también qué va a ocurrir con todos los de su familia. Lo mismo pasa acá. El hecho de entender qué pasa con alguno de los virus ya estudiados permite llegar a predecir cómo se va a comportar en ese caso nuestro amigo, el COVID-19. Bueno, eso se debe interpretar, ¿no? O sea, lo primero que vemos aquí es cómo se lleva a cabo todo el proceso. O sea, tenemos muestras, ¿sí? Pues las muestras genómicas se hacen con consentimiento informado. No todo el mundo las hace, sino que pues hay personas que se han sometido a las pruebas. El segundo paso pues es prácticamente llevar a cabo todo el procesamiento del ADN. Eso se lleva a un laboratorio. Lo que se hace allí es que mediante esas técnicas se extrae sangre o saliva, el ADN tiene que ser fragmentado, la máquina extrae toda la información química del ADN, o sea, traducido pues en las famosas letras ACGT, y ese resultado pues es llevado en ese caso a una base de datos, y a partir de esa base de datos, gracias a la bioinformática, es como empieza el proceso de secuenciación. Recuerden que nosotros hablamos hace unas diapositivas anteriores que tenemos hasta 3.000 millones de nucleótidos, o sea, quiere decir que tenemos más de 20.000 genes. Entonces, pues en ese caso, para que todo sea más, digamos que no tan complejo, obviamente existen software que se encargan de llevar a cabo toda esa lectura. Y por último, toda la interpretación de la información genómica de todos los seres vivos, pues entonces se han organizado o se han guardado en una serie de bases de datos, ¿sí?, que pues son útiles o siguen siendo útiles a la humanidad en general. Entender cómo es el funcionamiento de todos los seres vivos nos compete a todos, porque como ya lo dijo un científico que lo nombramos hace rato, entonces entender lo que ocurre en una bacteria nos permite entender qué es lo que pasa en todos los demás. Entonces por eso es tan importante, o ha sido tan importante, esta interpretación. Bueno, con esta diapositiva lo que busco es que se comprenda de la manera más sencilla cuáles son esos fundamentos centrales de la biología molecular, porque realmente son tres, ¿sí? Entonces el primero es la replicación. El ADN tiene la capacidad de poderse replicar. Eso quiere decir que va a generar una copia de sí mismo, ¿sí? Él se replica. Lo segundo es que los virus, que están formados por RNA o ARN, también llevan a cabo un proceso de replicación. Lo que pasa es que ellos necesitan ingresar al cuerpo, aprovechan toda la maquinaria de replicación del ADN o del DNA para poderse replicar. Entonces lo que ellos hacen es que se incorporan al ADN celular, y el ADN celular, en vez de producir ADN, empieza a generar ARN.
Por eso es que un virus lo invade a uno en un minuto. Eso es una cuestión bastante compleja de entender, pero así es. O sea, un organismo tan sencillo como un virus, que prácticamente no es vivo en un entorno abierto, al ingresar al cuerpo empieza a aprovechar toda la maquinaria que tiene nuestro cuerpo para poder llevar a cabo su proceso de replicación. Y el otro fundamento central de la biología molecular es el proceso de la transcripción y la traducción. O sea, cómo nuestro ADN es capaz de generar ARN mensajero y ese ARN mensajero llegar hasta los ribosomas y transformarse en proteínas a partir de la formación de aminoácidos. Entonces, estos tres procesos son el fundamento básico de entender cómo es el funcionamiento de nuestra biología molecular, ¿sí? Entonces, replicación, o sea, prácticamente la posibilidad que tiene el ADN de formar nuevas hebras, de replicarse, perdón, la replicación de los virus, o sea, cómo a partir del RNA o del ARN forma ADN y aprovecha la maquinaria del ADN para formar más virus. Y por último, el proceso que es la base de todo, o sea, cómo a partir de del ADN se empiezan a formar proteínas. Lo que quiere decir eso es que el proceso de replicación lo que hace es que mantiene siempre ceñido su información genética, o sea, la información genética no se pierde porque el ADN siempre se está replicando. Eso ya lo vimos en mitosis y meiosis, o sea, lo que hace el ADN prácticamente es duplicarse, se replica, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de seguir manteniendo la información genética intacta. Y los procesos como la transcripción y la traducción es cómo se genera el flujo o el cambio de información genética, ¿sí? O sea, el genoma por el proteoma. Entonces aquí está prácticamente resumido ese proceso en este gráfico sencillo. Bueno, ahora vamos a hablar de los usos de la genética en diferentes campos. Iniciamos por la agricultura. En la agricultura creo que los mejoramientos tradicionales ya suman más de 10.000 años, creo, donde las personas que se dedicaban a la agricultura y a las actividades pastoriles empezaron a generar procesos de selección, ¿no? Buscar individuos mejor adaptados, los más grandes, los más bonitos, empezar a extraer semillas, empezar a hacer cruces y empezaron a tener de alguna manera resultados adecuados, ¿sí? Que es lo que vemos. Por ejemplo, nosotros si comparáramos, si tuviéramos la posibilidad de observar o de buscar, por ejemplo, cómo era un tomate antes, vaya, era una cosa que parecía una uva en comparación a los tomates que se dan hoy en día, o la misma zanahoria, o el mismo maíz, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es eso, es que el mejoramiento genético tradicional siempre ha estado presente, siempre en busca de lo mejor. Sin embargo, hoy en día, pues se ha ido más allá, y es algo que ha generado mucho debate. ¿Por qué? Porque hoy en día se hablan de dos tipos de mejoramiento entre comillas, ¿sí? Lo primero son los transgénicos, o sea, son organismos que están genéticamente modificados, ¿sí? Pero resulta que hay genes que pertenecen a organismos muy distintos, o sea, a otra especie. Por ejemplo, digamos una fresa con genes de salmón, ¿sí? No sé, para buscar, digamos, sustento ante la humedad. O lo que les contaba, o sea, diferentes experimentos que se han hecho, ¿no es cierto? También están los organismos cisgénicos, que son aquellos que están modificados mediante técnicas de implantación genética artificial, no con genes de otras especies, sino con genes de su misma especie. Por ejemplo, un tomate sería transgénico cuando se le coloca, por ejemplo, el gen de un pez. Sin embargo, es cisgénico si se le coloca, digamos, genes de otro tomate. Entonces se ha hecho también, o sea, por ejemplo, digamos, los genes de los tomates del trópico se llevan a los genes de los tomates que se empezaron a cultivar en países con estaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que duren más. Entonces ahí tenemos
alimentos no, pues en ese caso organismos transgénicos que tenemos, en ese caso inoculación de genes externos, y los cisgénicos que son de la misma especie pero pues con otro tipo de características. Y lo otro que se está haciendo entonces es a lo que se le conoce como el CRISPR-Cas, que es prácticamente la edición de los genes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a partir de la modificación genética entonces se puede generar mayor resistencia al estrés, se puede generar mayor productividad y se pueden alterar sus modificaciones nutritivas. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que hoy en día ya no nos comemos lo mismo que nos comíamos hace algún tiempo, ¿sí? Todo va cambiando. Pues eso tiene implicaciones bioéticas, pero por ahora es importante reconocer que esto se hace en la agricultura. En la medicina pues son múltiples, ¿no? Empezando porque el hecho de que la ingeniería genética se haya desarrollado ha permitido en la medicina primero predecir y diagnosticar enfermedades y a partir de eso desarrollar una serie de terapias y medicamentos para tratarlas. Sí, como es el caso del cáncer, como es el caso de la diabetes, como es el caso de la fibrosis quística. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos ver en ese caso también como a partir del ADN se han generado diferentes fármacos que han sido modificados genéticamente para que se produzcan de forma habitual en microorganismos o plantas. De tal manera podemos tener, digamos, insulina para diabéticos, factor 8 para la hemofilia, hormonas de crecimiento, ¿sí? Y como aparece ahí también tenemos la controversial terapia génica, que es el uso de genes normales para implementar o reemplazar genes defectuosos. Sí, entonces lo que hablábamos, o sea, ya cuando tenemos un cigoto formado, se hace todo el proceso de estudio y la terapia génica se basa en eso, en poder reconocer cuáles son los genes defectuosos y poderlos cambiar. También pues se ha utilizado en ese caso en los patrones hereditarios, por ejemplo las pruebas de paternidad tanto de la mamá con el ADN mitocondrial como el del padre con el ADN celular. Entonces en la medicina realmente ha sido fundamental todos los avances que se han generado a partir del reconocimiento del genoma. ¿Por qué? Porque nos lleva hasta cierto punto a la consecución de múltiples beneficios para la salud humana. En las ciencias forenses o en la investigación criminalística, pues la cantidad de instrumentos y técnicas que permiten detectar con mayor precisión el ADN de individuos ha sido, digamos, una de las maneras más fundamentales para poder encontrar o resolver casos, ¿sí? Con el pelo de una nariz, con la muestra de saliva, con encontrar semen o sangre en un lugar donde ocurrió un crimen. Entonces usando, como les dije ya, diferentes técnicas, diferentes marcadores genéticos, se puede ir obteniendo a lo que se le conoce como una huella genética, ¿no? Y esa huella genética pues nos hace particularmente únicos y a partir de eso es como se puede empezar a conocer el ADN de una persona, ¿no? Y ese ADN pues es propio, o sea, y se convierte prácticamente en la posibilidad de pues de reconocer en ese caso a un culpable, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace, ha sido fundamental para poder ir esclareciendo algunos casos. A veces las personas, no estuve, tal cosa, no se fue, pero en las ciencias forenses, si dejaste tu huella genética ahí, o en la investigación criminalística, pues la cantidad de instrumentos y técnicas que permiten detectar con mayor precisión el ADN de individuos adecuadas para ese reconocimiento, digamos, una de las maneras más fundamentales para poder encontrar o resolver casos, ¿sí?
con el pelo de una nariz, con la muestra de saliva, con encontrar semen o sangre. Entonces, en un lugar donde ocurrió un crimen, pregunta como entonces, tal, pues, con mucho gusto, usando, como les dije ya, diferentes técnicas, diferentes marcadores genéticos, aspectos que vamos se a ir puede ir sumando. obteniendo a lo que se le conoce como una huella genética, ¿no? Vean este video y esa huella genética pues nos hace particularmente únicos, y a partir de eso es como se puede empezar a conocer el ADN de una persona, ¿no? Y ese ADN pues es propio, o sea, y se convierte prácticamente en la posibilidad de pues de reconocer en ese caso a un culpable, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace. Ha sido fundamental para poder ir esclareciendo algunos casos. A veces las personas, ay, no estuve a tal cosa, no se fue, pero si dejaste tu huella genética ahí y el país o las personas que estén a cargo de la investigación generan las técnicas adecuadas para ese reconocimiento, no hay forma de que te libres.